Cuentan los libros que en la depresión de Cariaco y Casanay, zona altamente sísmica, existe un cuerpo de agua dulce de 800 hectáreas de superficie, que es conocido como la Laguna del Placer. Pero por allá, en las cercanías del pueblo de Campoma, hay quienes cuentan que esta laguna es la morada de un encantamiento que tiene la forma de una gigantesca serpiente y cada cierto tiempo estremece la tierra con sus bramidos. Y esa no es la historia que cuentan los libros, esa es la historia que cuenta mi pueblo. ¿Usted llegó a ver alguna vez a la culebra? Yo no la vi. Decir que la vi, no la vi. Bueno, yo escucho nombrar una culebra. Uno dice un macaurel y otro una culebra, ok. No vas a tener miedo, esa culebra. Mucho cuidado con la culebra. La laguna generalmente aquí lleva dos nombres, hasta donde yo tengo conocimiento, perdón, que es la Laguna Buenavista, que cae en el Placer de Campoma, pero al mismo tiempo viene siendo la misma laguna. De esa laguna nos contaban nuestros abuelos que es algo muy misterioso. Sale de Santa Marta, eso es de la vía de Casanay, la parte de Buenavista, y se comunica con el mar de Chihuahua. O sea que hay una parte donde ellas se encuentran que hay agua dulce y agua salada. Bueno, esa laguna, como decir, es una laguna fuerte y tiene mucha experiencia. Y esa laguna podemos decir que es como quien dice milenaria, porque son muchos años que tienen leyendas, mitos, historias. Siempre vivió aquí un señor que se llamaba Simplicio Ruiz, que era el único que entraba y salía a esa laguna, la gente no podía entrar. ¿Verdad? Ese señor era el que pescaba y él vendía el pescado. Era el que tenía la llave de la laguna. Decía él, un señor que vivía dentro de la laguna. Toda su historia la tuvo ahí, él decía que él conocía esa historia. Mi tío Simplicio era un hombre pescador. Era un hombre pescador y él tenía un botecito. Donde surtía el pueblo de pescado. Hermadilla, robalo, lebranche, todo eso. Tenía nasa para pescar, zumbaba esas nasas. Tenía sus nasas y después las zumbaba a la laguna y después iba a buscar los pescados entre las nasas. Pero si una persona extraña llegaba a la laguna, hacía olas como el mar. El señor Simplicio iba, se ponía a conversar con ella y la ola bajaba, pues. Me dice, sobrino, yo fui a pescar ese día en la laguna, en el morro pequeño, que era el morro de él, estaba una mateco. Entonces me dice él, sobrino, no me puede pescar, porque llegaba don Placer y me sacaba el trozo. Entonces le dice, mira, demonio, déjame pescar, que vine a coger pescado para vender, para ayudar. Le sacó el otro trozo. Llegó y lo tiró, que era el culebrón que estaba con él, porque él cobraba y hacía de todo.
Y la gente cree, pues mantiene esa creencia de que él tenía sus misterios, que hablaba con la laguna, era el único que podía pescar, entraba y salía cuando él quería, la laguna se cerraba, la laguna se abría, o sea, la laguna era como parte de su vida y por eso la gente creyó firmemente de que él tenía sus encantos, la laguna era parte de él era parte de la laguna. Él murió y él dijo que temblaría el cielo y temblaría la tierra. Yo oí que ese señor me dijiste que era misterioso, ¿ves? Y cuando él murió, yo recuerdo que yo estaba pequeñita y Campoma tembló. Eso yo me acuerdo. Entonces, él hizo que la tierra temblara. Decían la gente antes. Y al día que él murió, primero hizo el temblor de aire, y después comenzó el temblor de tierra, y que todo el mundo orgullo. Aquí en Cariaco, en todas partes se oyó el temblor de tierra. Simplicio Ruiz se llamaba él, por lo tanto. Eso era mi tío Simplicio Ruiz, que era el jefe de la laguna. Cuando hablamos de la laguna o del placer de Campoma, nos remontamos a muchísimos años. Podemos decir que uno de sus mitos principales es el mito de las serpientes de agua. Se dice, bueno, que en la laguna hay una culebra inmensa que tiene la cabeza aquí, la cola está pisada en el morro de arena. Que tiene la cabeza en Chamariapa, un pueblo que se llama Chamariapa, Villa Carúpano, y la cola está aquí en la laguna. Sí, y la otra cabeza en Chamariapa. Los ojos se le veían como dos focos y eran como algo así, tan rojo que pensaban que era candela. Unos dicen que tenían cacho, otros dicen que no tenían. Que por lo menos esa serpiente, cuando la laguna está seca, ellos se salen de ahí. Y entonces ellos se van para donde hay otros lagos de río. Y después cuando entra el invierno, que entran los ríos a crecer, ellos se vuelven a venir para la laguna. ¿Ves? Hubo una gran creciente donde los ríos se desbordaron. Tomemos en cuenta que el río Carinicuao recibe agua de diferentes ríos. Y en una de esas tantas crecientes, en una balsa gigante y grande, y digo supuestamente porque es un mito, se oía el gemir y el pito, y ellos calculaban que era una bestia. Cuando la laguna entra a reconocer, es porque ella entra a pujar. Uno está aquí donde estamos, y uno siente el pujido. Ella ya cuenta la tres pujidos y tres meses. Y sintieron pues que pasó una gigantesca balsa y un serpientón en ella. Dicho serpientón, dice el mito, que tenía cacho y no era vaca. Tenía corona y no era rey. Y era el mito de la serpiente que le pusieron el nombre de Rubí. La serpiente le pusieron el nombre de Rubí porque ellos pensaban que era un macho.
hablaba de la señora Guillermina. Ella era la que iba por ahí y contaba y mandó a hacer una culebra y la presentó aquí, y la presentó en Cumaná y la presentó por cerca de Caracas. Ya estuvo por todo eso. Ya estuvo por todo eso con esa culebra, que la debe tener allí también. Ella se basó en la leyenda o el mito que hay sobre la laguna de Campoma y hizo esta culebra, la cual hizo a base de bejuco y papel y un trozo de madera, que es lo que conforma la cabeza. Y entonces en esa leyenda ella se inspiró para hacer el canto de esta diversión. Entonces ahí empieza el canto. Dice: nos vamos a Santa Marta porque se oye un comentario que allá se ve un animal parecido al mismo diablo. Viendo que es verdad, le digo, Señor, que es lo que se ve en esta intención. Bueno, los versos son como los genios de la laguna, pues. Ajá, y las personas que van en busca de la culebra, que hablan con los genios. Porque se habla de que la laguna tiene sus dueños. Tienen sus dueños, que la cuidan, entonces a eso se le da el nombre de genio. Sabe que siempre se dice que a los bordes de la laguna existen como monstruos, fantasmas, encantados. Entonces salió un cuento llamado el Chiriguare, que aparecía en la laguna en Campoma. Entonces cerca de la laguna sale un Chiriguare. Entonces, Chiriguare, Chiriguare, Samurito te va a comer, te va a comer. Es como que un cuento para como de distracción para los niños. A las 12 del día sale eso, ellos, los encantados, ellos se enamoran de las personas. Dicen que la laguna estaba encantada, que habían unos seres allí que eran encantados, que a las 12 del día nadie podía ir a la laguna porque los encantados se lo iban a llevar. Sí, esos son unos misterios que están en la laguna, que nadie los ve, pero en vez ellos hace que cualquiera los ve. Entonces ese es un misterio que tiene la laguna. Yo los he visto por lo menos. Pero ¿qué sucede? Que supuestamente el pueblo de Cariaco y sus pequeños habitantes volvieron a sentir el gemir y el grito de la serpiente pasada. Eso le hicieron a ellos pensar que venía la mujer de Rubí, a quien ellos clasificaron con ese nombre. La madre del agua es la hembra. Que eso gobierna de aquí hasta el Cerro Yareo. Entonces esas culebras fueron a parar al placer de Campoma, o sea, la laguna.
Campoma es un pueblo, que las mujeres viven de la laguna. Bueno, nadie está brillante, no, nadie está para mi esposa, y yo para tanto amante, no, hace que todo te consigo. Yo me vacilaba en la laguna con barzas de enea. Ya mi laguna estaba joven, decían barzas de enea, íbamos a cortar, como nos mantenemos de la laguna, y allá para el unco, para la enea, para la funcia, para hacer. Eso como dice uno, eso es lo que uno hace por aquí, tejer para vender. Uno va a la laguna y eso está en la laguna, así en todo el costo de la laguna, en la orilla. Y entonces uno va con un machete, corta la enea que es esta, y después va y corta un coque este que está aquí, el delgadito, es el inco. Y la gruesa es el enea. Sobre todo el material ese que llaman enea, el unco, la funcia. De eso es que ha vivido Campoma, de la agricultura y de la artesanía. Campoma en su abundancia, con sus perfumadas brisas, donde lejos se divisa el abrigo y la esperanza. Aquí vivían del conuco, de la yuca, del camón, del maíz y así de todo lo que sembraban. Campoma era un pueblo como de 200 habitantes. Tenía 2 calles, que nosotros bautizamos, nuestros antepasados bautizaron como calle de la Chica y calle del Bajo, y una tercera calle que llaman el Palosano, porque esto era montaña. Esto era agua de Campoma a Cariaco, eso era agua. Y cuando crecían los ríos, como le dije, se podían jalar los burros y nosotros nadar. Si no nadar no podíamos pasar. Bueno, nadie está brillante, no, nadie está para mi esposa, y yo para tanto amante, no, hace que todo te consigo, cuando nadie está brillante, no, nadie está para mi esposa, y yo para tanto amante, no. Que lo bajó de la peña, dime que no mataste Dora, no. Y no mataste Dora, sí, porque yo no le cantaba y no la gota enamoradora, no. Que lo bajó de la peña, dime que no mataste Dora, no. Porque yo no le cantaba ni la gota enamoradora, no. Una comunidad afrodescendiente, pero primeramente fue poblada por una comunidad indígena de la etnia Chaima y Caribe, que se establecieron aquí al borde de la laguna de Campoma. Y el sitio en el cual nos encontramos es un sitio donde existieron antes muchos africanos a través de sus jefes, pues, o hacendados, digámosles así, en el pasado. Sabes que antes aquí eran los indígenas, los españoles, pero necesitaban gente fuerte para el trabajo y ellos decían, según lo que recabamos, ellos decían que la gente fuerte eran los negros. Entonces empezaron a traer negros de África para sus trabajos. Nuestros ancestros fueron esclavizados, no fueron esclavos. ¿Por qué esclavizado y no esclavo? Porque por una sola razón, porque nadie quiere ser esclavo,
porque tú no me vas a imponer a mí una cultura, una lengua, trabajar como si yo fuese un animal. Entonces ya no son personas esclavas, sino esclavizadas. Aquí las tradiciones orales se han ido pasando de generación en generación y es lo que es un elemento cultural muy rico porque tenemos bastantes cosas por explotar. Lo que sucede con el mito de estos culebrones del placer de Campoma es que se ha hecho a través de sus referencias. A veces sentimos, palpamos como que fuese, en vez de mito, leyenda. Bueno, imagínate, a lo mejor son leyendas, pero se lo cuentan a uno y uno lo ve como, o sea, que uno ha crecido como que eso es una realidad. Pero los cuentos lo inventaron para echarlo, ¿no? Para decir más tarde, eso como los inventaron de que un burro le salieron 3 orejas y de que una vaca le salieron 4 cachos, eso es normal. Para echar el cuento, lo que en los velorios de la gente que se muere, echan mucho eso, cuento, historia, y inventan. Yo particularmente no creo en eso. Muchacha de 15 años, ¿por qué no me das de ti? ¿Por qué no me das de ti? Ay, muchacha de 15 años, ¿por qué no me das de ti? Ay, pa, a ver si tú me quieres como te quiero yo a ti. Como te quiero yo a ti, y muchacha de 15 años, ¿por qué no me das de ti? Ay, pa, a ver si tú me quieres como te quiero.